Así que cuidad mucho vuestra manera de vivir. No viváis como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entended cuál es la voluntad del Señor. No os emborrachéis con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, sed llenos del Espíritu. Animaos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Cantad y alabad al Señor con el corazón, dando siempre gracia a Dios, el Padre, por todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El leccionario nos sugería esta lectura, pero no viene sola en la temática, porque antes, en el Salmo de Apertura, leíamos de la versión de la Biblia de nuestro pueblo, que es la que hemos escogido, algo que está relacionado. El principio de la sabiduría es, decía esa versión, respetar al Señor. Salmo 111. Y luego hemos leído, lo leía Leo, el pasaje del primer libro de Reyes, donde el joven Salomón pide a Dios algo que no era vivir mucho. Tampoco pedía riquezas. Tampoco pedía la destrucción de sus enemigos o una vida fácil. Sino que lo que pide, como sabéis, es sabiduría, criterio para discernir. Y Dios le da un corazón sabio y entendido. También es cierto que Salomón, al final de sus días, pues se aparta él mismo de la sabiduría y comete necedades, ¿no? Diría yo que el ejercicio de la sabiduría es un compromiso diario también, ¿no? La epístola a los Efesios, en esta brevísima porción, que junto con los otros textos nos recomienda el leccionario, también apunta al discernimiento y la sabiduría. La semana pasada veíamos la dirección de la nueva vida en Cristo respecto a la manera pasada de vivir que los efesios habían tenido y en la que nosotros pues encontramos como un espejo de nuestro propio testimonio. Y hoy también tenemos recomendaciones de cómo dirigirnos en la vida nueva. Y respecto a esto que hablo de la sabiduría, en la versión Reina Valera del 2020, dice en el versículo 15, «Tened, pues, cuidado de vuestra manera de vivir. Sed cuidadosos en cómo vivís. Ya no viváis como necios, sino como sabios». Es interesante cómo la figura del necio, el tonto, ¿no?, en el que no tiene dos dedos de frente, o irresponsable, ¿no?, suele aparecer en la tradición bíblica como la persona que vive sin considerar a Dios. Básicamente, para la Biblia, un necio es eso, ¿no?, desde el Antiguo Testamento. Seguro que recordáis, os viene a la mente, porque es muy conocido, ¿no?, y creo que se mencionó hace poco, el Salmo 14 y también en el Salmo 53, donde aparece esa afirmación, dice el necio en su corazón, no hay Dios, ¿no? Pero el principio de la sabiduría pasa por lo contrario, ¿no?, por considerar a Dios, por respetar a Dios, por tomar conciencia de Dios. Y esto tiene un aterrizaje en nuestra vida cotidiana. Esto no es simplemente contemplación, meditación o reflexión en la trascendencia de Dios, aunque nos gusta, ¿no?, nos gusta pensar qué grande es Dios, ¿no?, y sus atributos y todo esto. No es tanto eso. Tiene un aterrizaje en la vida, sabiduría práctica, ¿no? Jesús en los evangelios nos muestra algo que aquí remarcamos mucho, ¿no?, que el amor a Dios y el amor al prójimo están relacionados, ¿verdad? Todas las personas, al ser imagen de Dios, representantes de Dios en cierto sentido, merecen igualmente consideración y respeto. Son
Imago Dei, imagen de Dios. Y también suelo traer mucho aquí esa porción de Mateo 25, donde Jesús nos enseña que Dios está en nuestros prójimos, ¿no? Aquello de, tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Jesús no nos llama a ser ese tipo de personas religiosas dedicadas supuestamente a Dios y a su servicio, pero que, como el sacerdote y el levita, pasan de largo cuando alguien tiene una necesidad. En aquel caso de esa parábola era una necesidad de peligro de muerte, ¿no? ¿Recordáis la parábola del buen samaritano? Estamos llamados a ser una iglesia, en la medida de lo posible, ¿no? En lo que se pueda, una iglesia samaritana, que socorre, ¿no? Como ese buen samaritano de la parábola que atiende en el camino que estamos haciendo todos, ¿eh? Atiende en el camino a las personas heridas. Creer en Dios, considerar a Dios, el temor al Señor, ¿no? Como principio de sabiduría, es comprometerse con su causa. Estar en línea con Dios es eso, ¿no? Nos llama a amar. Y amar es comprometerse. Podrías pensar, dada la tendencia tan fea que hay hoy en día, que a lo mejor estoy desviando esta cuestión de la sabiduría y del respeto a Dios para convertirla en una especie de humanismo, ¿no? O dejo de enfocarme en Dios para enfocarme en el ser humano. Pero es que el Evangelio es así. Como bien se enseña en 1 de Juan 4:20, si no amamos a quien podemos ver, a las personas con las que nos codeamos tangiblemente en el día a día, ¿cómo vamos a decir que amamos a Dios que es invisible? ¿Cómo vamos a decir que tenemos ese respeto del Señor? Anda ya, ¿no? Si no somos sensibles a las hermanas y hermanos, ¿cómo vamos a decir que somos sensibles a Dios, que precisamente nos sale al encuentro en los rostros de las otras personas? Pero a veces los cristianos, que a lo mejor no hemos terminado de comprender eso de que nuestra lucha no es contra sangre y carne, no la pasamos peleando, ¿verdad? Y haciendo guerra con las personas que a lo mejor piensan distintas a nosotros, y algunas veces la tensión es tan grande que ni siquiera se nos ocurriría ver en esa persona con la que discute que también es imagen de Dios, ¿no? Terrible, en realidad. Es terrible. ¿Dónde está la sabiduría? La sabiduría que Dios nos pide no es, como digo, una cosa abstracta. No se trata de conocimiento académico. A eso tienes que ir a estudiar. Se trata de algo que aterriza en la manera de dirigir tu vida. Y la vida, a no ser que sea un ermitaño que vive en un monte o alguien que está en una isla desierta, la vida se basa en relaciones. Y esa es tu historia y es tu canción, como cantábamos antes. Todo esto aterriza en la vida. La sabiduría para la vida. La sabiduría que considera a Dios por encima de todo es la sabiduría que nos ayuda a movernos en lo cotidiano, para lo fácil y para lo difícil. Y eso no puedes escapar, eso tiene relación con el trato a los demás, con la relación con los demás y con valorar a los demás. José María González Ruiz, que era canónigo de la Catedral de Málaga, pero era muy cercano a nuestra iglesia protestante y algunos de vosotros lo conocíais, ¿verdad? Él dice en uno de sus libros, dice, hay una línea concéntrica que atraviesa toda la Biblia. Y mira que en la Biblia a veces hay cosas difíciles, ¿no? Dice, hay una línea concéntrica que atraviesa toda la Biblia, según la cual al hombre, al ser humano, se le va reprochando
constantemente el intento de encontrar un atajo para ir directamente a Dios sin pasar antes por el prójimo. ¿Es verdad? ¿Es así? En la espiritualidad judeocristiana se ha metido un peligro, que en la Biblia se condena. Pero estamos tan absortos en nuestra espiritualidad somnífero muchas veces, ¿no?, que ni nos damos cuenta. Y es la tentación de encontrar un camino directo a Dios sin pasar por el camino real y tangible del contacto con nuestros prójimos. A Dios, por supuesto, le encontramos en nuestra oración, cuando oramos. Le encontramos en nuestros cultos, como en este. Pero jamás olvide, como en Mateo 25:40, que a Dios se le encuentra a través del prójimo. Y en la Biblia encontramos precisamente que la liturgia, el culto, la celebración no es agradable a Dios ni es lugar de encuentro con Dios cuando tú rechazas al prójimo o le haces injusticia. ¿Qué dice Dios por medio del profeta Amós? En Amós 5, 21-24. Dice: detesto, palabra fuerte, ¿no? Detesto y aborrezco vuestras fiestas religiosas, vuestras celebraciones. No me agradan vuestros cultos solemnes. Aunque me traigáis holocausto y ofrenda de cereal, no los aceptaré, ni prestaré atención a los sacrificios de comunión de novillos cebados. Aleja de mí el bullicio de tus canciones. No quiero oír la música de tus cítaras, ¿no? ¿Qué alabanzas son esas que me estáis dando? Pero, hay un pero ahí. Pero que fluya el derecho como las aguas y la justicia como arroyo inagotable. Esa es la alabanza que Dios quiere, que seamos justos, que expandamos la justicia del reino. O el profeta Isaías, en Isaías 1, versículos 13-17. ¿Qué dice ahí de parte de Dios? No me sigáis trayendo vanas ofrendas. El incienso, ese incienso que hipócritamente me estáis poniendo, el incienso es para mí una abominación. Luna nueva, día de reposo, asambleas convocadas. No soporto que con vuestra adoración me ofendáis. Yo aborrezco vuestras lunas nuevas y festividades. Se han vuelto una carga para mí que estoy cansado de soportar. Cuando levantáis vuestras manos, yo aparto de vosotros mis ojos. Aunque multipliquéis vuestras oraciones, no las escucharé, pues tenéis las manos llenas de sangre. Lavaos, limpiaos, apartad de mi vista vuestras obras malvadas. Dejad de hacer el mal, aprended a hacer el bien. Buscad la justicia y reprender al opresor. ¿Qué es un opresor? ¿Por qué la Iglesia muchas veces a lo largo de la historia y en el presente da apoyo a los opresores? Sigo leyendo. Abogad por el huérfano y defended a la viuda. Así termina diciendo qué es lo que Dios quiere. Esa es la voluntad de Dios. Ahí está la alabanza a Dios, ¿no? ¿Quieres discernimiento? ¿Quieres justo juicio, criterio? ¿Quieres sabiduría, que es de lo que estamos hablando esta mañana? Pues mira lo que Dios quiere. El principio de la sabiduría es respetar al Señor. Y el Señor nos encarga un trato decente con todos los humanos que son imagen y semejanza suya. Todo esto no está en contra de otras vertientes que tiene la sabiduría, desde luego, de considerar a Dios. El versículo 16 de esta misma porción de Efesios dice que una buena administración de tu tiempo es sabiduría. ¿Qué haces con tu tiempo? ¿En qué empleas tu tiempo, no? ¿Empleas tu tiempo sabiamente? Y tranquilo, y que me gusta decirlo, me gusta decirlo, será porque yo he escuchado otras cosas en el pasado. Tranquila y tranquilo, que descansar también es administrar el tiempo sabiamente, Tenemos varias veces, como vemos, que Jesús se retira también a descansar.
Es bueno descansar, ¿vale? No holgazanear, pero sí descansar. Quizá la pregunta de ¿qué haces con tu tiempo? Sea como ese equivalente de decir hoy en día, ¿tú qué haces con tu vida? ¿No? ¿Qué haces con tu vida? Aunque la expresión realmente de aprovechando bien el tiempo, ese aprovechando bien que hay en el texto, usa un término griego que es muy raro, porque es el mismo para decir redimiendo o comprando. Y la idea es de qué manera gestionas el tiempo, en un sentido de aprovechar las oportunidades de hacer el bien. Como estamos en Efesios, pues es como en el versículo 2 ¿era el versículo 2 del capítulo 10, me parece? O al revés, el versículo... versículo 10 del capítulo 2, creo, me parece. Cuando dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras, ¿no? Planificadas por Dios, ¿no? La sabiduría es especialmente necesaria porque los días son malos. Leíamos también. Los días son malos. Yo cuando era adolescente decía, ¿cómo que los días son malos? Hay días que son mejores que otros. Yo he tenido días buenos, ¿no? Los días son malos. ¿Qué es eso, no? Los días son difíciles. Las cosas no siempre están claras. Realmente necesitamos discernimiento para saber cómo actuar, qué es lo correcto en determinadas circunstancias, aunque estés teniendo un día muy bueno. Los días son complicados. Moverte en los días es complicado. Tener conciencia de Dios, tener conciencia de su voluntad, conciencia de su corazón hacia los demás, y cómo pide de nosotros esa misma actitud, eso es algo que nos va a orientar en esa sabiduría en los días complicados o en los días buenos, pero que son difíciles. Los días son malos. Aquí no hay nada fácil. La vida no es fácil. Puede ser que alguien tenga la vida más fácil que otro, ¿no? Pero en esa facilidad de otro, ¿realmente está haciendo lo correcto? El que vive a cuerpo rey, ¿significa que está haciendo lo correcto porque sus días sean fáciles? Por tanto, y leo directamente el versículo 17, dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. O como dice otra traducción, no seáis imprudentes, antes comprended qué es lo que el Señor desea, qué es lo que el Señor quiere, qué quiere Dios. El Espíritu Santo que nos guía a toda verdad está de nuestro lado, ¿no? Así que permitamos que siempre sea el Espíritu y no el ambiente, sobre todo el ambiente crispado, polarizado de nuestros días, con esos pulsos, esas tensiones, esos malos rollos. Que no sea eso, sino el Espíritu Santo el que nos lleve a actuar con justicia y con sensibilidad, con sabiduría. Y dice el texto, y en vez de estar llenos de vino, me parece que era borracho, ¿no? Embriagados, en vez de estar borracho, nada más que de juerga, un versículo muy, muy oportuno ahora que estamos en feria, ¿no? En vez de estar borrachos, llenos de vino y con la conciencia alterada, ¿no? Que no te permite tomar buenas decisiones y discernir, en vez de estar borrachos, que nos ciega la sabiduría, llenaos, pero no de vino. Espero que no se molesten los amigos de América Latina que nos vean. Un vinito tampoco pasa nada, ¿vale? Pero de lo que te tienes que llenar es del Espíritu Santo. Es el Espíritu quien nos da a conocer la voluntad del Señor, quien nos guía a la verdad. Especialmente en estos tiempos revueltos, tiempos malos.
Tiempos donde a veces, vamos a decirlo, la voz de la Iglesia se ha puesto del lado de la injusticia, como decía antes, de los opresores. En vez de apoyar a la viuda y al huérfano, o sus equivalentes de hoy en día, se ha puesto del lado de quienes los oprimen y los fastidian y les pone las cosas difíciles. Los días son malos. Tenemos que tener lucidez en nuestro criterio. Y entre nosotros, animarnos, estimularnos, como dicen los versículos 19 al 20, ¿no? Nos motivamos a lo que estamos haciendo hoy. Nos motivamos buscando juntos la dirección del Señor. Nos animamos con salmos, con himnos, poniendo nuestro corazón en dirección al Señor y viviendo en gratitud con Dios. Repito, porque los días son malos, los tiempos son revueltos. Y aún así, disfrutamos de un porrón de bendiciones y de dones y de la capacidad de... Párate a pensarlo, que tenemos la capacidad de bendecir a los demás y de seguir bendiciendo a los demás en la medida que podemos. Con discernimiento, con sabiduría, con la capacitación del Espíritu. No estoy hablando de salvación, en plan soteriológico, de salvación que es por gracia, por medio de la fe, ¿no? Aunque hay algo de relación. Pero recordemos que en la vida tal como es, sin maquillaje, en la vida cristiana, en tu caminar, no hay un atajo para encontrarte con Dios si no es por nuestros prójimos. Y precisamente el camino en mayúscula, que es el camino que Dios hace hacia nosotros por medio de Jesucristo, viene en un Dios que se nos hace prójimo. Tan prójimo, tan prójimo, tan prójimo, que viene encarnado como uno de nosotros. Hablo de Jesús, por si alguien piensa que estoy hablando de otra cosa. Un Dios que se hace uno como nosotros para darse a conocer y para hacer su obra salvadora, salvífica. No olvidemos que la consideración al Señor y el conocer su voluntad no es algo espiritualoide, no es una espiritualidad abstracta. La consideración al Señor se traduce en la vida real. En la vida real, con estas calores. Y en la consideración a las personas que nos salen al encuentro. Si tú lo quieres llamar humanismo, llámalo humanismo, me da igual. Es el Evangelio. Ha llegado a nosotros una buena noticia. Un Evangelio que recibimos de parte de Jesucristo. Y nosotros mismos, al recibirla y al llenarnos de esa alegría y participar de eso, pasamos a formar parte de esa buena noticia de gracia. Y somos o debemos de ser para los demás también una buena noticia. Que se encuentren contigo tiene que ser una buena noticia. Si tú eres agente del reino, si tú eres portador del Espíritu, en tanto que vas comunicando esa gracia de Dios. Hay un hermoso desafío ahí. También hay mucho por lo que dar gracias, muchísimo. Y mucho que reflexionar en torno a esta sabiduría para la vida. Soli Deo Gloria.